Señor, por la bendición que nos regalas, por el propósito tan especial que nos das. Te pido, amado Dios, que seas tú glorificándote, que seas tú exaltándote, Señor, que seas tú llenando nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón de todo aquello que necesitamos para adquirir sabiduría. Te pedimos, amado Dios, que seas tú glorificándote en gran manera, que seas tú llenando, Señor, una vez más nuestras vidas con toda palabra de revelación, con toda palabra de vida, con toda palabra de paz, de amor, que seas tú, Señor, y solo tú obrando. Te lo pido en el nombre de Jesús y te pido asimismo, Señor, que tu gloria resplandezca, díganlo así, que tu gloria resplandezca, que seas tú, Señor, obrando, Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, se podamos tener un día más con tu presencia, un día más con el conocimiento y la sabiduría, un día más, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, que seas tú exaltándote, que seas tú, Señor, obrando. En el glorioso nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Tú eres el Dios de vida, tú eres el Dios de paz, tú eres el Dios de amor, tú eres el Dios de bendición. Yo clamo por cada uno de aquellos, Señor, que están llegando a la transmisión, cada uno de aquellos que están obrando, Señor, a través de esta, o más bien recibiendo esta palabra, que seas tú, Señor, llenando, obrando, transmitiendo, Señor, quitando lo que ha de ser quitado y permitiendo, Señor, que tu gloria se haga más viva, se haga más real, se haga más poderosa en nuestras vidas. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor, glorificamos tu nombre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Señor, tú eres el todo de nuestras vidas, amado Dios. A ti toda la gloria, a ti la honra, el loor y la alabanza, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, papito, por esta noche. Te pido, Señor, añade a aquellos que han de añadirse. Te pido, Señor, que obres en aquellos que han de obrar. Te pido, Señor, que seas tú haciendo, Santo Dios, conforme a tu gracia y a tu amor, que seas tú llenando conforme a tu propósito, que seas tú, Señor, transmitiendo, Señor, ese conocimiento, esa sabiduría que solo tú puedes, Señor, darnos, que solo tú puedes, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, amado Dios. Amén y amén. Amados, todos sean bienvenidos en esta hermosa noche, todos los que se han dispuesto de una u otra manera a recibir la palabra, a ser empoderados por ella, a ser bendecidos por ella. Hoy tenemos el privilegio de continuar con nuestro estudio de Romanos. Esta es nuestra clase número 26, la clase número 26 del libro de Romanos. Y a todos los que se hacen partícipes, muchas gracias. Vamos a ir al Romanos capítulo 12. Seguimos en el capítulo 12 del libro de Romanos, Romanos capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 8. Dice la palabra del Señor así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta aquí vamos a ir en esta noche con este texto, esta enseñanza. Bueno, amados, nosotros necesitamos entender el contexto en el que estamos y yo retomo un poquito ese contexto. En el versículo 1, el apóstol Pablo hace una referencia de como una
un llamamiento, es decir, como una manifestación del propósito por el cual se presentaron las doctrinas y se presentó la enseñanza del capítulo 1 al capítulo 11. Y él cuando dice así pues, así que hermanos, perdón, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Él está diciendo, por causa de todo eso, entonces les pido que presenten su cuerpo, cada creyente, cada persona, como un sacrificio real y correcto. Por esa razón debemos no conformarnos al sistema, que fue lo que estuvimos viendo el martes pasado en versículo 2, en la renovación de la mente, que no debemos conformarnos al sistema de pensamiento del mundo, sino que debemos transformarnos mediante cómo el conocimiento de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Esas son las dos cosas esenciales que vimos. Y aquí a partir del capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a hacer una referencia respecto a la condición y a la disposición, voy a decirlo así, la disposición en la que todo cristiano debería de estar en el entendimiento de qué es lo que somos en Cristo y cómo funcionamos en Cristo. Dice el apóstol aquí, digo pues por la gracia. Aquí tenemos que entender que esta es una gracia, podríamos decir que la gracia capacitadora. El apóstol está haciendo énfasis en que por esta gracia que él recibió, esta gracia que él, a la que le fue dada, y habla específicamente a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos, a cada uno de los que tenemos, de los que podemos de una u otra manera obrar o vivir, por decirlo así, en un propósito mayor, que es el propósito del reino, es el propósito de amor al que el Señor nos ha llamado. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que es imposible que nosotros estemos apartados o distanciados de un propósito específico. Recuerden que el capítulo 12 en adelante, el capítulo 12, el capítulo 13, son los capítulos de los cuales hablan del servicio a la obra. Es decir, el propósito funcional, así lo vamos a llamar, el propósito funcional en el que nosotros deberíamos estar. Entonces, dice, es por esta gracia, esa gracia capacitadora, que hace una motivación, dice así, primero la gracia que le es dada a Pablo, y dice, a cada cual, y habla específicamente a esa individualidad en nuestras convicciones de fe y en nuestras convicciones de pertenencia y de propósito. O sea, esto es algo no para un grupo, sino para cada uno de nosotros. Y está diciendo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Sabe que esto es un llamado que está haciendo el apóstol Pablo a la humildad? Este es un llamado muy importante como un siervo que se presenta como sacrificio vivo, santo y agradable. Hace ese llamado para que nosotros tengamos muchísimo cuidado en el sentido, en el propósito que sea, más bien la posición, casi no me hallo, en la posición en que cada uno puede estar, que tenga mucho cuidado de mantenerse humilde sin perder la visión, sin perder el propósito, sin perder el sentido. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, ven conmigo un momentico, primera epístola del apóstol Pedro capítulo 5, versículo 5. Dice, igualmente jóvenes está... Primera de Pedro. Sí, es aquí. Igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Es un llamado a la humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Aquí está la parte. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Esta es la parte. Miren, es importante entender, mi amado, que nosotros no tenemos absolutamente nada, pero cuando yo digo absolutamente nada, es nada de que engrandecernos, de que creernos, de que decir, ay, es que yo tengo, yo puedo, yo hago. No, eso es imposible. Nosotros no podemos en ninguna manera caer en ese engaño, porque esto es un engaño terrible en el cual muchísimas personas pueden caer. Muchísimas personas pueden caer en ese engaño de decir, no, es que yo soy
por lo que hago, por lo que tengo, por lo que puedo, es que yo soy más o yo tengo. Y el apóstol está diciendo, mire, no tenga el más alto concepto, dice en la palabra, dice en este capítulo, voy a tenerlo aquí abierto para poder leer en la otra Biblia, dice, os ruego por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que no tengas, por la gracia, perdón, que me es dada, que no tengan más alto concepto. Es importante esta parte. Dice que no tengan más alto concepto de ti que el que se debe tener, sino que pienses de ti con cordura. Es decir, que tú tengas claridad de tu propia existencia en Cristo para mantenerte aplomado, para mantenerte equilibrado, para mantenerte en el lugar y en la proporción correcta. Porque es que muchas veces nosotros terminamos como salidos del propósito. Por eso que el apóstol Pablo está diciendo allí en Primera de Pedro, que vivamos en humildad y no nos engrandezcamos en lo que no debemos. Muchas personas no han comprendido, estando en el Evangelio, yo hablo, muchas personas estando en el Evangelio no han comprendido que el privilegio que el Señor nos da a nosotros es un privilegio de gracia. No es otra cosa, es un privilegio de gracia, es un privilegio donde nosotros no tenemos por qué sentirnos la Coca-Cola fría del desierto, ni nada de eso. Entonces es muy importante mantenernos ahí. Pero mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 3. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Saben qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí? Que nosotros tengamos claro que nosotros no somos nada, hermano. Y el mismo Señor Jesucristo en Juan 15 lo decía cuando hablaba de la vid verdadera, que nosotros sin Él nada somos y apartados de Él nada podemos hacer. Y esto es una verdad absoluta que nosotros tenemos que tener clara. Pablo, ¿qué está diciendo allí en el libro de Romanos? Que por esa gracia capacitadora que él tenía y habla a la individualidad de cada uno, oiga, cuiden su corazón, cuiden su humildad, cuídense de no enaltecerse, no enorgullecerse. Ahora, mi amado, dice la otra parte del versículo, que piense de sí con cordura. Mira que esta palabra cordura es la palabra en griego soproneo, soproneo, y es pensar con sano juicio. A eso es a lo que le llama la cordura. Tener sobriedad acerca de sí mismo. Esa palabra soproneo. Lo que está diciendo es, oiga, tengan en su concepto para que ustedes piensen de ustedes mismos con cordura. Piensen en sano juicio, de la manera correcta y que sean sobrios, o sea, mantengan equilibrio, esta es la palabra, el equilibrio en su manera de verse. Porque es que uno de los peligros muy grandes que se corre cuando se ejerce un ministerio es que algunos pueden creer que por el hecho de que Dios les da un llamamiento, les da un don, les da un privilegio, de pronto ya están por encima de otros. Pero nunca podemos olvidar lo que el Señor nos habló cuando nos decía que el que quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser siervo de los demás, hablando de esta condición de humildad. Ahora, mi amado, nosotros podemos encontrar muchas personas en la palabra que evidenciaban esa condición. Por allá en Tercera de Juan aparece un Diófretes, que era un soberbio, que era alguien que calificaba o descalificaba a los hermanos de la iglesia porque a él le parecía, y habla del peligro que es eso. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es que en el mundo se exalta el yo, en el mundo se exalta el éxito, en el mundo se atrae la autoexaltación y todo, pero la humildad exalta a Cristo. Escuchen bien, la humildad, el mundo está exaltando el yo, la humildad siempre estará exaltando a Cristo. Y este llamado en el versículo 3 que hace el apóstol Pablo es para tener un equilibrio, y es muy importante comprender que no hay manera de servir, no hay manera de agradar, no hay manera de ser visto por Dios si no es en humildad. Bienaventurados los humildes de corazón, dice la palabra. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Debemos arrancar el amor al yo, quitar ese amor al yo y vivir por el amor
al Cristo. Debemos arrancar el amor por el éxito y debemos vivir por el amor a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, haciendo una referencia a este mismo tema también de lo que es el cuerpo de Cristo, porque ya vamos a ver el cuerpo de Cristo, en el capítulo 12, todo este capítulo de los dones espirituales habla de, es como esta analogía de lo que es el cuerpo de Cristo y cómo no se puede menospreciar o no puede menospreciar un miembro a otro miembro. Y dice, ¿acaso el que quiera ser ojo, porque, que no quiera ser ojo y decide quiere ser pie, será pie, dejará de ser ojo? Y hay una cantidad de cosas. Mira, mi amado, que es que nosotros vemos que en todas las iglesias, y lo hemos vivido y lo hemos visto, que en todas las iglesias siempre hay dones específicos dados por el Señor, llamamientos específicos dados por el Señor, cosas específicas dadas por el Señor. ¿Para qué? Para funcionar, para que el propósito de Dios se desarrolle de la manera correcta. El problema es que dentro de ese mismo aspecto aparecen los que viven en el ánimo de despreciar, en el ánimo de señalar, en el ánimo de juzgar a los demás hermanos. Y esto era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí en el capítulo 3 de Romanos. Ahora veamos el versículo 3 de Romanos 12. Ahora en el versículo 4 dice, no, antes de terminar, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe. Esto es importante, conforme a la medida de fe. Y esta fe no está hablando de la fe de salvación, está hablando es del conocimiento, de la parte de conocimiento y de revelación que se tiene del Señor, conforme a la medida de ese conocimiento, de esa disposición. Porque acuérdense que el apóstol está dándole continuidad a toda la temática donde habló, primero que todo, de la condenación del hombre, luego de la justificación del hombre, luego de la santificación del hombre, luego de la soberanía de Dios, y ahora viene a hablar del servicio. Si nosotros hilamos esta idea que está llevando el apóstol Pablo, nos damos cuenta de lo que le está diciendo es que la fe, esa fe que primero nos ha dado justificación por gracia, pero también nos lleva a caminar para buscar la santidad y nos lleva a aceptar la soberanía de Dios, es por esa fe que tenemos en ese conocimiento y en esa revelación del Señor que nosotros no podemos exaltarnos a nosotros mismos, sino que conforme a esa medida de fe, a esa medida de ese conocimiento y que Dios repartió a cada uno, a esa medida con la que Dios suministró a cada uno, es que nosotros debemos actuar. Y ahora sí, el versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Note que en estos dos versículos, y es muy importante comprenderlo, nosotros esta analogía que también está similar a la de 1 Corintios 12, todos somos diferentes. Todos. Miren, mis hermanos, que yo miro a uno y dice, no, es que las manos son iguales. Las manos no son iguales. Tú puedes mirarte las manos y en absoluto son iguales. Se parecen y tienen alguna similitud, pero ningún dedo es similar. La uña de una no es igual a la otra. ¿Por qué? Porque el cuerpo todo es diferente. En el cuerpo todo es diferente. Y así mismo es la relación, la analogía de que todos somos diferentes y que cada uno tiene su función. Mi amado, el problema es que hay quienes piensan que no tiene función ninguna, que piensan que no, que es que yo pues no sirvo para nada, yo no sé para qué estoy, yo no, muchas veces eso viene más por desconocimiento real del propósito, del desconocimiento real de su motivación, de su razón de ser, de su ¿cómo lo llamo yo? Sí, de aquello que Dios dio, de aquello para lo que Dios nos llamó. Es eso. Y es muy importante entender de que eso puede suceder por no querer tener el conocimiento de Dios o por no ser nacido de nuevo. Yo se los he repetido varias veces. Somos miembros los unos de los otros. No necesitamos. Esto es importantísimo entender lo que el apóstol Pablo. No necesitamos cada uno. Así como el cuerpo que tiene tantas diferentes, así es el principio de reino que el Señor está dando para que nosotros como un cuerpo que es un todo funcionemos
para ese propósito de reino. Eso es lo que el Señor dice. Hay quienes creen que es más importante la oración que cualquier cosa. Otros dicen, no, el evangelismo es más importante. Hay quienes creen que unas circunstancias o unas actividades son más importantes que otras. Y yo les digo, no, todas son importantes dentro de la iglesia. Mire, los maestros de niños son muy importantes. El trabajo con jóvenes es muy importante. El trabajo de alabanza es muy importante. El trabajo de ujieres es muy importante. El trabajo de las personas que ayudan a arreglar. Todo es importante. Los que oran allá en silencio. Los que predican la palabra. Todos son... Y son necesarios. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Por ello, nadie es más importante que otro en el ministerio. Mira, mi amado, puede ser el super archirrecontrapóstolo, el super predicador. No es más importante que la ancianita o el hermanito que se la pasa en silencio postrado orando delante del Señor. Él tiene una función, el otro tiene una función, el otro es más visible. Y lo curioso es que aquí en 1 Corintios se habla de que hay miembros visibles que necesitan ser arreglados. Hay miembros que no son visibles, pero son indispensables. Y uno no ve el corazón, pero trabaja sin corazón. Uno no ve los riñones, pero viva sin riñones. Uno no ve el hígado. Todos esos órganos internos que hasta cuando uno los mira son feos. Pero quíteselos, hermano. Es imposible, porque no hay manera de vivir, no hay manera de vivir sin esos miembros del cuerpo. Así es el cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 6, de manera, y aquí empieza una parte que es supremamente importante, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, esto es clave, porque de manera... es que después de ofrecer, lo que quiere decir el apóstol aquí, oiga, después de que ustedes ofrecen ese sacrificio vivo y santo y agradable supuestamente, ¿sí? Después de vivir en esa condición de humildad real, no de autoexaltación, después de eso y de humillarse, cada uno debe desarrollar su función. Por eso dice, de manera, por esas condiciones, teniendo diferentes dones, el cuerpo, teniendo diferentes dones, habla de la diversidad, mi amado. Y no es esa diversidad que el mundo intenta hacernos o intenta meternos a nosotros en un cuento que ni siquiera tiene que ver con lo que Dios quiere de nosotros. La diversidad es la diversidad dentro del cuerpo. La diversidad no es fuera del cuerpo, es dentro del cuerpo. ¿De qué? De los miembros que están dentro del cuerpo. Ahora, dice aquí el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según que el favor y la capacidad que Dios nos da a cada uno. Esa es la gracia, el favor inmerecido, esa manera como Dios nos entrega esas posibilidades de que sirvamos, de que hacemos, de que podamos hacer cosas. Esa es la gracia, es el favor o la capacidad que Dios nos da a cada uno. Y mira, mi amado, aquí es donde uno a veces se pone a pensar, porque acuérdense de lo que dice Mateo 25, allá en la parábola de los talentos, que a uno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1, conforme a su capacidad. Lo que estamos viendo es que el Señor permite que haya personas que por su disciplina, su disposición, su capacidad de, no sé, en su alma, tenga una posibilidad de desarrollar una actividad muy visible y que puede ser muy reconocible, otro tal vez no tanto. Pero para Dios es absolutamente igual de importante ambas. Por eso el peligro de los despreciar, hermano. Saber que pues Dios a nosotros nos puede estar diciendo como pastores, yo les voy a dar a usted a pastorear una iglesia de 20 personas. Nosotros decimos aleluya, gloria a Dios, 20 personas para pastorear. Pero tal vez nos está diciendo, no, le voy a dar una iglesia de 1000 personas. Gloria a Dios, la misma condición de 20, de 1 o de 1000, 10,000 o 100,000. Es la misma. ¿Por qué? Porque el propósito no es exaltarnos a nosotros mismos, sino a través de esta obra, manifestar este cuerpo, es hacer que la gloria sea para el Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar dentro de esto. Dios da el don a cada uno como Él quiere, dice en Corintios. Por ello,
nosotros no más bien debemos tener cuidado y muchísimo cuidado de no ir a de menospreciar a otro. Por eso, mi amado, ese cuentico de que ay, la hermanita que hace aseo, ay, la hermanita, y entonces yo soy el super predicador. Miren, mi amado, cuando alguien es así, uy, Dios mío, eso es terrible. Ay, usted vaya a hacer su oficio, usted a mí me toca hacer. Cuidado, cuidado con ese desprecio, porque somos miembros de un solo cuerpo. Y dice que según la medida, esa capacidad según la medida, es Dios quien nos la dio. Eso no es que nosotros ay, es que yo soy el superchacho y entonces yo solito, olvídate, es Dios, es Dios, es Dios. Y dice el versículo 6 seguimos porque aquí ya entramos a ver los dones específicamente. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, acuérdese eso. Si el de profecía úsese conforme a la medida de fe. Mira, mi amado, que una de las discusiones que yo he escuchado y que he podido ver y hasta he participado en alguna manera es entender qué es el don de profecía. Y para eso hay que entender que una cosa es el don profético y otra cosa el don de profecía. Ojo esto. El don profético es el que aparece en Efesios capítulo 4 versículo 11 donde el Señor dice y él mismo constituyó, hablando de los 5 dones ministeriales, a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas. Este don de profecía, el don de profecía es diferente, el don de profeta es diferente al don de profecía que está aquí. Ahora, mi amado, es claro que lo que dice la palabra del Señor es que Dios da a cada uno como Él quiere. Veamos, dice, estoy en 1 Corintios 12. Dice, versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas y Él es el mismo. Pero a cada uno, versículo 7 del 12, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les da por el Espíritu la palabra de Satata y comienza a hablar de los dones espirituales. Pero miren, mis amados, que en Romanos está diciendo aquí en el versículo 6 que el don, de manera diferentes dones según la gracia que es dada, si el don de profecía, úsese. Esta palabra profecía es la palabra profeteía en griego, profeteía, que significa hablar, significa proclamar, significa declarar, pero no tiene ningún significado con la predicción. Escuchen esto, no tiene nada que ver con la predicción. Lo que quiere decir que la profecía, el don de profetizar o el don de profecía que aparece aquí, no es el don profético, sino el don de profecía, es el predicar, es la capacidad o la posibilidad de predicar, de proclamar la palabra de Dios. Ese es el don de profecía, el que es capaz de predicar, el que tiene el llamado a predicar, el que tiene el llamado a llevar el mensaje de salvación con claridad y con entendimiento, conforme a eso que el Espíritu Santo guía. Ahí es donde está esa palabra profética. Ahora mira, no todos tienen este don. Hay que entenderlo, no todos tienen el don para predicar y uno lo sabe, es decir, uno se da cuenta porque en la iglesia no es común, no es fácil encontrar predicadores. Uno diría, oh, se supone, pero no es fácil. Los predicadores son muy contados, son muy, a veces, deberían de ser más, eso sí. Pero a veces, porque una de las razones es que algunos tienen enterrado el don. Eso sí, ¿para qué? Algunos simplemente lo archivan, lo dejan por allá y yo no, es que me da pena, me da miedo, pero tienen el don de predicar, para profetizar. Es decir, es el don de profecía que dice aquí el versículo 6. Pero no lo usan. Y por eso, mi amado, uno ve que el pastor Juan, por ejemplo, en la oración le toca lunes, martes. Algunos me han preguntado, pastor, ¿y usted por qué no predica? Yo predico una vez a la semana más o menos. Pero es que esto hace parte, yo quiero decir, esto hace parte de lo que Dios a mí me ha llamado. Y esos espacios son para aquellos que son llamados a desarrollar este don.
Y a mí casi nadie, hermano, mire, ocasionalmente yo le pregunto a personas, oiga, hermano, ¿no le gustaría predicar en una mañana un día? Bueno, pastor. Pero que a mí alguien me diga, pastor, yo tengo una palabra y me gustaría predicarla. Hasta el momento, realmente yo no he visto personas. Es más, cuando nosotros hablábamos de las cápsulas, nosotros estamos diciendo, oiga, comparta una palabra. Obviamente eso no es para todos porque no todos tienen ese don, pero yo estoy seguro que hay muchos que con el don para predicar, el don de profecía que es predicar la palabra de Dios, hay bastantes en la iglesia. Y ahí está el altar para empezar a desarrollar. Ahí está ese trabajo para hacerse. Y a mí me da alegría cuando las personas se disponen, al menos que uno les diga, va a predicar. Bueno, entonces eso es una cosa que es importante. Ahora, como no todos tienen ese don, pero sí es claro que todos debemos testificar de Cristo. Eso es diferente. Todos debemos testificar. De una u otra manera todos tenemos el testimonio de Cristo en nuestra vida, pero no todos predican. Y cuando se predica tiene que tenerse el don para realmente hacer una prédica, porque es que uno a veces, y yo he escuchado personas que dicen que van a predicar y terminan es contando su vida y anécdotas e historias y no predican la palabra, no vienen a la palabra. Y obviamente dentro de esto de predicar se requiere el tiempo de formación, el tiempo de estudio, de meditación, de todas estas cosas. Hay personas que no le gastan, no, ay no, yo no me pongo, yo mejor escucho. Entonces hay algunos que, bueno, esa es su libertad. Lo que sí es que cuando el Señor nos va a llamar a cuenta, nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? No sé cuántos. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Ahí estamos en capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificar. Ojo a esto, mira mi amado, voy a subrayarlo a propósito. Esto es para subrayarlo y para tenerlo porque hay tres cosas aquí. Que el que profetiza habla a los hombres para qué. Para uno, edificación. No olvide esta palabra, edificación, escuelas bíblicas. ¿Para qué se profetiza? Primero para edificación, o sea, ¿para qué se predica? Para edificación, para exhortación y para consolación. Ojo a eso, se profetiza para edificación, para exhortación y para consolación. Ahora, cuando nosotros miramos esto, es importante comprender, hermano, que nosotros no estamos llevando la palabra para agarrar, no predicamos la palabra para darle garrote a la gente, no predicamos la palabra para ofender, no predicamos la palabra para señalar o para decirle algo en público a alguien, a alguien específicamente en público. No, la palabra viene es para poder desarrollar eso y debe ser, como todo lo que es espiritual, guiada por el Espíritu Santo. De lo contrario, estamos perdiendo el año. Ahora, mi amado, el que profetiza no está teniendo predicciones, es decir, no está mirando cosas del futuro. El don de profecía no es para mirar las cosas supuestamente del futuro, como sucedía en el Antiguo Testamento con los profetas del Antiguo Testamento y ocasionalmente con los profetas del Nuevo Testamento. Ya ahorita miramos un poquitico. Pero dice aquí, como dice que es conforme a la medida de fe, que es esto de creer en el Evangelio, que es evidenciar la presencia, la convicción y el conocimiento que tenemos de Dios. Porque yo les hablaba de que la renovación, por eso el versículo 2 de Romanos 12 habla de la renovación de la mente mediante el conocimiento. El apóstol Pablo ya había hablado de eso y dice, por eso con esa mente renovada, ustedes profeticen, prediquen la palabra de la manera correcta. El que profetiza no está adivinando el futuro, no está teniendo ningún tipo de predicción. No son predicciones. Así te dice el Señor. Dios me habló y está diciendo esto y esto y esto. Eso no es cierto, hermano. Y eso es muy peligroso. Por eso para nosotros, los que realmente predicamos la palabra, tenemos que tener cuidado de no salirnos del marco bíblico y de la verdad bíblica por pasiones o por pareceres. Ay, es que a mí me parece y así dice el Señor. Y uno encuentra unas cosas, hermano. Uno encuentra unas cosas a veces que es tremendo. En el Antiguo Testamento uno veía a los profetas. Y mire la diferencia que hay. En el Antiguo Testamento los profetas, como Elías.
hacer descender fuego del cielo para, sí, uno veía a Elías, no, perdón, Elías, no lloverá por 3 años y medio, y no llovió por 3 años y medio, profetizó sobre eso. Daniel le profetizó a los reyes, a los emperadores de las 4 imperios en los que él estuvo, ¿sí? Y ellos tenían predicción del futuro porque ese es el don profético que el Señor tenía para el pueblo de Israel. En la gracia, Dios tiene un don profético, sí, pero es tan claro y específico para el propósito de la edificación del cuerpo, la formación y el guianza del cuerpo, es decir, para la iglesia, no para el individuo. El don profético, que es diferente, perdón, el don profético es diferente al don de la profecía. El don de la profecía es aquel que puede enseñar y predicar. El don profético es el que puede hablar misterios o cosas relacionales, inclusive de predicción, por una sola causa: revelar el propósito para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para el reino, no para el individuo. Por eso la palabra profética no puede venir a una persona porque sí. Puede que suceda en alguna ocasión bajo un propósito mucho mayor y enmarcado en eso, que eso lo sabrá el Señor. Amén. Ahora, recuerden, don de profecía, de profeta, es diferente al don de profecía. El don de profeta es diferente al don de profecía. Ahora, hoy es posible que nosotros veamos ese don de profeta en algunas personas, pero el problema es que hoy hay una apostolitis, evangelitis y profetitis aguda. Hoy, hermano, aparecen personas que dicen: tú eres profeta de Dios, y ya soy profeta de Dios porque sí. No, hermano, eso es una labor primero de una madurez. Tiene que ser una labor de madurez espiritual impresionante, de una formación, de un conocimiento y de una disposición de servicio absoluto en la vida de una persona para poder decir que tiene el don de profeta. Para eso, hermano, pero hay mucha gente que se autonombra o que permite que lo nombre cualquier persona, cualquiera para decir, porque sí. Y eso no es, hermano. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, porque desafortunadamente el autonombrarse es una muy mala maña de la iglesia pentecostal moderna. Se autonombran pastores, se autonombran adoradores. Ahorita, ¿cómo es que le dicen a los cantantes esto? Sí, adorador. Se me olvida la palabra que usan, si alguien se acuerda, pero no, eso no es así, eso es un proceso de madurez y que Dios lo destina y lo afirma, y lo afirma dentro de las iglesias primero, dentro de una congregación, dentro de un ámbito de sujeción. Hechos capítulo 11, versículo 28, Hechos 11, 28, dice: y levantándose uno de ellos, llamando a Agabo, daba a entender por el Espíritu, ojo, aquí aparece el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Mira que aquí hubo un hombre en la época de los Hechos que tuvo que era un profeta, tenía el don de profeta, y él profetizó el hambre y el hambre sucedió. Algo me pareció a mí curioso y lo dijo un pastor y yo estoy de acuerdo, yo me lo he preguntado también. ¿Dónde están toda esa cantidad de profetas que ninguno profetizó la pandemia? Que dicen ser profetas y ninguno profetizó que vendría. La hermana Nancy Verónica me comentó que ella sí conoce un profeta que lo dijo, vendrá para el 2020 esto, y casi tal como lo dijo, sucedió. Eso fue para algo específico dentro de un mover de la iglesia. Por eso, mi amado, nosotros necesitamos que se desarrolle el don profético, sí, pero el don de profeta, pero que se utilice el don de profecía para enseñar y predicar la palabra. Eso es la parte esencial. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo. Espero esté siendo claro el tema hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco, dice el apóstol Pablo, al pastor, ojo porque aquí hay pastor, al pastor Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina. ¿Saben ustedes, mis amados, que un pastor, específicamente un pastor, debe ser alguien con paciencia? Una de las cosas que a mí me da risa es cuando dice, ay, no, yo no sirvo para ser pastor porque no tengo paciencia. Ay, hermano, si tienes el don para pastorear, el Señor te formará en paciencia de alguna manera. Pero aquí entendemos claramente que este es que el don de profecía está manifestado para predicar la palabra, para llevar ese mensaje, ¿sí? Porque hay quienes en lugar de llevar la palabra empiezan a llevar opiniones, pareceres, doctrinas de hombres. Mire, yo me acuerdo tanto en la iglesia, una vez apareció un pseudo profeta, pseudo evangelista, que salió con el cuento de traer una llave. Y traigan la llave porque es la llave del reino. Oigan esto. Y esa llave lo que buscaba era dinero. Y logró pegarle una estafada a la iglesia monstruosa. Le pegó una estafada gigantesca a la iglesia con el cuento de su llave. Esto no es enseñar la palabra, hermano. No, que si todas las mujeres, aunque pues esto yo lo digo en la versión Orlando Hablado y todos deberían de ser santafereños y vestir de rojo, pero hermano, eso no es doctrina sana, eso no es doctrina de Dios, que si se cortan el cabello, que si no tienen pantalón, todo ese tipo de cosas distorsiona lo que es principal. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que instes, que redargulles, reprendas, exhorta con toda paciencia y doctrina, con doctrina, no con pareceres, con formación, no con ideas y emociones y pasiones, porque ese es el problema de muchos. Ahora, lo que sí vemos es que aquí el don de profecía no debe transgredir jamás, no debe salirse jamás, no debe pervertir jamás la palabra de Dios. Nunca, nunca. O sea, si no está en la palabra de Dios, esa no es un don profético, no es el don de profecía. No es el don de predicar, no es el don. Y mira, mi amado, yo vuelvo a lo mismo, hay personas que no tienen idea cómo predicar, pero son buenas en otras cosas. Yo me acuerdo de un hermanito en la iglesia llamado Jairo, uy, qué siervo de Dios, él fue el que nos recibió en Adonai cuando llegamos por primera vez, un hombre de Dios, uy, qué hombre tan servicial, tan agradable y todo, pero cada que le decían predique la palabra, oh Dios del cielo, era terrible. Un día yo se lo dije a él y por eso se me enojó. Yo le dije, hermano, su ministerio no es predicación de la palabra. Porque hoy, hermano, enredaba, decía una cosa, decía otra cosa. Una cosa donde nunca manifestaba una verdad bíblica para que fuera tomada por la iglesia. Y así puede pasar en muchos, hermano. Ahora, otra cosa es que yo vaya y por el conocimiento tal vez de algún versículo, algún texto, alguna experiencia bíblica, pueda compartirle a otro. Eso sí, todos tenemos que hacerlo. Pero eso es un don diferente a la predicación de la palabra. La predicación de la palabra es eso que tenemos que llevar nosotros a llevar un mensaje específico dado por el Espíritu Santo y que trascienda a lo natural para que llegue a lo sobrenatural del espíritu de la vida de las personas que lo escuchan. Ese es el don. Ahora, en el versículo 7 de Romanos, volvamos a Romanos 12:7, dice, o si de servicio, en servir. Ya vimos que es el de profecía, ahora vamos al de servicio. Hay un principio y una verdad y es que todos debemos servir. La Biblia lo dice, el que quiera ser mayor, sirva. Y todos de una u otra manera servimos y deberíamos de servirnos los unos a los otros. Unos de una manera, otros de otra manera, porque no todos podemos estar haciendo lo mismo. Pero no todos tienen el don del servicio. O sea, todos deberíamos de servir, pero no todos tenemos el don del servicio. Y este don del servicio uno lo entendería, mire, todos podemos ir y limpiar las sillas, barrer, todos podríamos hacer eso, todos podríamos hacerlo, pero se necesita ese corazón, esa disposición, y uno lo nota. Yo conozco algunas hermanas, específicamente tengo que hablar de hermanas, posiblemente algunos hermanos que tienen ese don. Uno mira a una hermanita, Sandra Cala, una mujer con una disposición para servir. Ella es de lavar y planchar. Voy a nombrar la hermana María Pérez, la hermana Elsa. Uno la ve a toda hora que quiere limpiar, que quiere, es ese anhelo de hacer las cosas en la obra del Señor. Ese es el don de servicio y no todos lo tienen, porque hay personas que necesitamos, y me incluyo, que se nos diga, oiga, hay que hacer esto.
Bueno, claro está que en la obra del Señor hay muchas veces uno no necesita que se lo digan, pero hay personas que no se motivan jamás a hacer algo si no se les dice. Y es más, uno ve personas, y a mí me parece esto ha sido increíble, uno ve personas que están barriendo y están paradas hablando y no se inmutan, no se mueven siquiera para, porque, oiga, toca decir, hermano, muévase, córrase, si no va a servir, al menos no estorbe, ¿cierto? Pero miren que esto no se trata de que el don de servicio es algo que el Señor no se lo da a todo el mundo y no lo tiene todo el mundo. Por eso la palabra servicio en el griego es diaconía, de lo que viene la palabra diácono, y lo que significa es alguien que sirve, y que es un servicio práctico y continuo, es un servicio real, porque algunos dicen, ay no, yo hace 10 años ayudé a barrer la iglesia un día. Gracias, hermano, y bendito sea el Señor que pasó eso, pero eso no es tener el don de servicio. Y mira, mi amado, que el servir es una tarea que debemos desarrollar todos porque nos conviene, pero el don el Señor se lo da específicamente a personas. Miren, yo me pongo a pensar, mis amados, que, que cualquiera puede ponerse y disponerse a hacer cosas. Lo que pasa es que cuando no se tiene el don o cuando no se quiere usar, porque yo voy a hablar de esto, hay muchos que no quieren usar el don de servicio. Hay muchos en la iglesia. Uno puede encontrar cosas que hay que hacer, se necesitan. Yo me ponía a mirar estos días la escalera. Esas paredes están. Y hay hermanitos muy amados que se les dice suban la cicla y eso han dejado marcadas las ruedas de la cicla en todas las paredes, rayadas, sucias. Y yo digo, y yo subo todos los días y digo, ay Señor Dios, hay que pintarlas, hay que pintarlas. Y yo me la paso, ay Señor, ¿será que no hay un siervo que mire eso? ¿Será que no lo hay? Miren mis amados, llevamos como por lo menos unos 5 o 6 meses con el material del cielo raso del púlpito allá en el templo. Solo una persona me ha dicho, y este es el varón, este es el único varón que yo puedo decir que se ha dispuesto a decir qué hay que hacer y que venga, hacemos la ventana, venga, vamos a hacer esto y qué hay que hacer. O sea, me dice, pastor, dígame qué hay que hacer. Jaime López. Él es el único que dijo, pastor, ahorita en Semana Santa hacemos ese cielo raso, vamos a meternos a hacer. Yo, gloria a Dios, aleluya. Hay alguien que se dispone. Mira, mi amado, ¿por qué? No porque haya escasez del don de servicio, es porque hay quienes no han entendido que eso hay que hacerlo práctico, hay que hacerlo continuo y hay que disponerlo. ¿Por qué, mi amado? Porque cada cosa que hacemos para el servicio del cuerpo, esto glorifica a Dios, pero ¿para quién es? Para el resto. Las hermanitas que llegan a limpiar las sillas todos los sábados, que llegan a asear, ¿para quién es? Para el resto. Mira, mi amado, a mí me impacta es que hay 4 tapetes en la escalera. 4 tapetes en la escalera. Y hay personas que llegan con los pies sucios y se saltan el tapete y dejan marcado todo eso. Y uno se pone a pensar, oiga, ¿qué pasa? Y llegan y se sientan, y donde se sientan queda el tierrero allá en el templo. Oiga, viendo 4 tapetes, al menos sirva limpiándose para que no se haga más larga la tarea de los demás. Entonces aquí uno dice, oiga, este don escasea, no porque no lo haya, escasea es porque no se desarrolla, porque no hay disposición de muchos para hacerlo. No hay disposición de muchos para hacerlo. Gloria a Dios por las hermanas que trabajan en ProTemplo, gloria a Dios por esos maestros. Ahí tenemos un grupo grandísimo de personas que con el don de servicio trabajan. Esas personitas que los sábados se van a la hermana Yolandita Roa a preparar el cafecito para el refrigerio para los niños, las que van a arreglarlos, todas estas personas, qué bendición. Pero podrían haber más. Podrían haber más. Amén. Ahora, mi amado, en Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ay, se me pasó. Hechos 6. Dice el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración
de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de esta labor. ¿Sabe qué estaban diciendo? Oiga, vamos a buscar personas que tengan la espiritualidad correcta para que sirvan. Y eso nos toca a nosotros continuamente. Eso nos toca, ¿sí? La labor de los apóstoles era oración y palabra. Esa es la labor de los pastores. Oración, palabra, intercesión, consejería, todas estas cosas. Pero todos los sábados yo veo a mi esposa con las hermanitas barriendo. Y está bien porque nos gusta. Nos gusta. Pero ¿no será que está faltando alguien? No será. Ahora, el problema es que hay muchas personas, ¡ay, yo voy! Y empiezan y dejan tirado y se ponen a hablar y a distraer a las otras. No, hermano, a servir es a servir. Por eso, mi amado, el llamado de los dones ministeriales es diferente al don de servicio. Es diferente. Mira, mi amado, y lo saben, yo no tengo problema en pintar, yo no tengo problema en hacer, yo no tengo problema en modificar, en arreglar lo que haya que hacer. Pero en serio no hay quien lo haga. Como para que uno esté un poquito más metido en esto. Ahora algunos dirán: ay, no, pastor, usted no, creo que si yo me pongo a pintar por usted, yo no creo que usted se ponga a estudiar la palabra. No, a lo mejor me acuesto a dormir. A lo mejor me acuesto a dormir. Pero ¿de quién es la bendición? ¿Quién está desarrollando el don? ¿Quién? Hermano? Ahí es donde nosotros tenemos que mirar eso. Ese techo de la iglesia, el del sonido, la pintura, hay que pintar. Hay que mantenimiento, hermano. ¿Saben? Yo traje unas tablitas para ponérselas en los salones, para que los asientos no dañen la pared, porque son drywall, y porque no dañen la pintura. Yo puse la muestra, puse en un salón. Hasta el día de hoy nadie ha dicho: oiga, pastor, venga, mire eso. ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Hermanos, ¿yo por qué digo esto? Porque todos los días nosotros estamos en la oración de la mañana. Todos los días estamos preparando la palabra. Todos los días estamos en consejerías. Todos los días estamos de una u otra manera en visitas. ¿Sí? Es decir, y nosotros los pastores comenzamos, nuestro primer ministerio fue lavando los baños de manantial, barriendo el templo, sirviendo con las sillas. Ese fue el comienzo. Pero el Señor, a medida que fuimos haciendo algo y preparándonos en la palabra, nos fue llevando a donde Él nos va y nos está llevando. Entonces, mi amado, para nosotros no es problema hacerlo. Ningún problema, créame. Pero este es un llamado para aquellos que no han entendido que hay un don de servicio, que hay que ponerlo en servicio. Ahora, en el versículo 7 dice: o de la enseñanza, en la enseñanza. Ya vimos entonces el don de profecía, vemos el don de servicio, ahora el don de la enseñanza. ¿Sabe? Aquí este don habla de la acción de enseñar. Todos podemos enseñar, eso sí, todos podemos enseñar de una u otra manera. Es más, el escritor de Hebreos dice que debiendo ser nosotros maestros, todavía hay muchos que son niños espirituales y necesitan este tetero. Pero todos, mas no todos tienen el don de la enseñanza. Mira, mi amado, yo conozco personas que leen Biblia, oran, saben, entienden, todo lo entienden muy bien, pero en el momento de ir a compartirlo, de ir a mostrar, no lo saben hacer. El don de la enseñanza. Si alguien me pregunta, ¿cuál es su don? El mío es el de la enseñanza. El pastorado y la predicación hacen parte como parte de esto, de la enseñanza. Mire, mi amado, yo conozco personas muy humildes que sirven de una manera extraordinaria, pero no tienen el don de la enseñanza y a veces quieren hacerse maestros y revuelven cosas, no saben direccionar un tema, se salen de por aquí. Hay una palabra que me pareció curiosísima porque es una palabra griega, chorizo. Chorizo, no tengo aquí la palabra, pero habla de que está hecho de partes. Chorizo significa hecho de partes. Entonces,
Hay personas que comienzan a dar una enseñanza de la fe y pasan entonces por la crucifixión y van por las lenguas y luego y es lleno de partes y no concluyen nunca nada. No muestran nada. Miren, mis amados, una de las cosas que el Señor a nosotros en Adonai nos ha llevado siempre es a enseñar la palabra y a buscar, como estamos haciendo en estas clases de Romanos, que se aprenda sistemáticamente la palabra. Que podamos tomar un libro como Romanos e irlo desmembrando y enseñando parte por parte y en el sentido de su todo, pero también de sus particularidades. Esto es lo que debe hacerse en el don de la enseñanza. Ahora, mi amado, nosotros hemos tenido escuelas antes de la pandemia y teníamos maestros que iban haciendo las cosas. Y hay maestros muy buenos. Uno encuentra maestros supremamente buenos. Pero pregunto, ¿están desarrollando el don? ¿O porque como la pandemia llegó, entonces ya no? Es una cosa tremenda. Es una cosa que a veces, y por eso debemos desarrollar el don, debemos pedirle al Señor sabiduría. Y hay gente que sabe enseñar, hermano. Hágalo, hágalo, hermano. Ahora, este don es una gracia que capacita para entender y para comunicar la palabra de Dios. Esta gracia, ¿qué hace? Que uno lee, uno dice, wow, esto es para mí, lo entiendo. Y me da la capacidad para transmitirlo. De eso se trata el don de la enseñanza. De eso se trata. Ahora, mi amado, muchos pueden entenderla, pero no todos pueden enseñarla, no todos pueden comunicarla correctamente y comprensiblemente. Por eso hay predicadores que no tienen el don. Ojo, los predicadores que no tienen el don siempre terminan dándole vueltas y vueltas y haciendo una cantidad de mezcolanzas sin darle un sentido compacto y concreto. Cuando yo estuve enseñando homilética, yo les decía, miren, mis amados, nunca pierdan el objetivo y nunca se les olvide cuál es el tema de su enseñanza. Ustedes van a enseñar de esto, hablen de eso, manténganse en esa línea, porque si no terminan con